Ok, continuemos con el aprendizaje del manejo de archivos en el lenguaje de programación Python. En el video anterior aprendimos a obtener la ruta actual de trabajo que estamos utilizando para este notebook. Estamos sobre el sistema operativo Windows y aquí obtenemos una ruta para ese entorno. Estamos trabajando sobre la carpeta taller 001 Python Intro. Ese es el primer taller y esta es la ruta actualmente donde está almacenada esa carpeta que corresponde con el entorno que he configurado en este sistema. Ustedes obtendrán una ruta diferente. Bien. Em, con este otro código obtenemos el nombre del notebook. Tenemos que utilizar una técnica de ejecución de código JavaScript que nos permita obtener el nombre del notebook, que básicamente corresponde con el título que está almacenado en un elemento de tipo notebook name. Exactamente inspeccionamos el contenido HTML de ese elemento con el ID notebook name, ¿vale? Completamos el nombre del archivo utilizando la extensión de los notebooks de Jupyter, IPYNB. Bien, entonces construimos esta ruta. Nosotros podríamos preguntar si ese archivo existe, ¿vale? Entonces, se me ocurre preguntar, obtener esta cadena y a partir de esa cadena concatenar el contenido de la variable nombre archivo. Hagamos aquí algo. Voy a crear, este sería el ejemplo. Ejemplo 9.2.3. Preguntar si un archivo existe. Realicemos esa tarea. Regresemos arriba. Cuando preguntamos por resultado, nos da esta representación de una ruta de Windows. ¿Cómo accedemos a esta cadena? Utilicemos la función dir para inspeccionar resultado. Indicamos dir resultado. Bien. Está rename, open, name. ¿Cuál propiedad de esta nos sirve para obtener ese valor? Entonces, a ver, absolute, quizás. A ver, intentemos aquí. Absolute nos da es un método. Entonces, a ver, copiemos aquí. Seguimos obteniendo lo mismo. Necesitamos únicamente la cadena. A ver, name, extend, rename, parts, parent. Ok, home, glove. ¿Cómo obtenemos ese valor? A ver si pasando str a resultado nos pueda servir. Ahí está, ahí está. Genial. Obtenemos la ruta. Observemos que se ha agregado un carácter, una secuencia de escape para representar esa ruta. Bien, entonces lo que podemos hacer aquí es resultado y le asignamos, reutilizamos la variable con lo que retorna la invocación de str. Ok, entonces, a ver, dejemos así como estaba. Y aquí hacemos esa reasignación y mostramos el contenido de resultado. Ahora lo que necesitamos hacer es concatenar el nombre del archivo. Esto que está en la variable nombre archivo. A ver, dejemos esas dos variables aquí. Ahí vamos trabajando. Una solución para concatenar rutas y nombres de archivos es utilizar la función join que encontramos en el submódulo path
del módulo OX. Indiquemos aquí import OX. Ese es un módulo incorporado en Python. Genial. Entonces, indiquemos aquí ruta absoluta como nombre de variable. Desde OX utilizamos el submódulo path o el objeto path y desde ahí invocamos join. Entonces tenemos resultado, que sería la ruta de esta carpeta, y unimos con lo que hay en nombre archivo. Mostremos el contenido de ruta absoluta. Ahí está. Genial, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos acceso. Hemos creado, mejor dicho, una ruta hacia ese archivo, hacia este archivo actual que está en una carpeta que se llama taller 001 Python intro, y que es una subcarpeta de pandas taller manipulación datos y así sucesivamente hasta llegar a la raíz de la unidad. Genial. Em, teniendo, teniendo esa ruta, podríamos preguntar si existe el archivo y para ello utilizamos la función exit del objeto path. Entonces, esa función nos va a retornar un valor booleano, un valor lógico que nos va a indicar true si el archivo existe, false en caso contrario. Genial. Entonces, indiquemos aquí oxpath.exist. Pasamos como argumento ruta absoluta. Nos indica true. Genial, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegáramos, por ejemplo, a crear, digamos, una ruta absoluta no existente, aquí intencionalmente estamos haciendo esa tarea, decimos oxpath.join, dejamos aquí resultado y concatenamos con un nombre de archivo. Indiquemos aquí taller 01 archivos. Nosotros sabemos que ese archivo no existe, ese notebook. Mostramos el contenido de ruta absoluta no existe, no existente, existente. Ok, vale, nos muestra esta ruta. Entonces, como sabemos que ese archivo no existe, la invocación de exit sobre ruta absoluta no existente va a retornar false. False, esa ruta no existe. Genial, ¿verdad? Entonces, la API, las librerías, las funciones que provee de forma nativa Python nos permite trabajar con rutas de archivos. Y eso es interesante porque a partir de ahí, sabiendo dónde están los archivos y sabiendo además que existen, podemos realizar operaciones relevantes, como por ejemplo leer el contenido, agregar más contenido, eliminar ese archivo y todas las operaciones que normalmente realizamos sobre un sistema de archivos, ya sea en el sistema operativo Mac OS, sea Linux o sea Windows, en cualquiera de esas plataformas operacionales. Tremendo. Entonces, en el siguiente video vamos a abrir este archivo, el que está representado con esta ruta absoluta. Muy bien. Hasta la próxima.